Había ganas de hacer un directo ya y qué mejor excusa que un ataque al Kremlin o supuesto ataque al Kremlin, tal y como queramos verlo. Se me ve increíblemente mal. Voy a ver si cambiando la luz. Ahora perfectísimo. A ver. Ahora se ve increíble. Tenemos lo único que le faltaba a este canal para tener 100% de profesionalidad. Lo que pasa es que no se ve bien porque refleja en el fondo, eso no lo había tenido en cuenta, que es lo que tiene todo canal de YouTube de éxito, que es, bueno, YouTube, Twitch, que es un neón. Evidentemente, de aquí ya vamos directos al Pulitzer. Lo que pasa es que pues desde atrás, desgraciadamente, no se ve. Así que vamos a dejar el neón. Por aquí, como digo, qué ganas tenía después de un mes más o menos sin hacer directo. Y qué mejor excusa que un ataque al Kremlin. Es la noticia más reciente con la que cuento, de la que vamos a tratar hoy. Que hoy sí que no va a ser un directo para nada largo. De hecho, yo calculo que unos 40 minutos aproximadamente. Yo intentaré que ronde la hora porque lo intento siempre, pero vaya, no creo que llegue, la verdad. El ataque al Kremlin de Moscú. Rusia acusa a Ucrania de realizar un ataque con drones en la pasada madrugada sobre el Kremlin. Moscú asegura que se trató de un intento de asesinato contra Putin y que responderán cuando lo consideren. Aquí, a ver, aquí hay muchos problemas. Digamos, la gran mayoría de la prensa y opinión pública que son anti-Putin, que son pro-Ucrania o pro-OTAN, como se quiera ver, han acusado rápidamente al Kremlin de propaganda, más que de propaganda, de fake, de que realmente ese ataque no ha sucedido y son muy recelosos de creerse que de verdad Ucrania haya atacado directamente al Kremlin. Creen que es pues un medio, un intento de que pues la opinión pública pueda ponerse más del lado de Rusia o pueda condenar más las acciones de Ucrania y que no ha sucedido de verdad. Básicamente, la gran mayoría de gente cree eso. Luego está ya la parte que cree que esa noticia es real y que Rusia sí ha sufrido ese ataque. Aquí estamos con el cuento de siempre. Mientras no haya posibilidades de verificar, porque actualmente los medios rusos, algunos están incluso censurados, como es el caso de RT, porque se considera que son medios afiliados al gobierno ruso y replican su línea oficial, mientras no se pueda hacer realmente un fact-checking, una comprobación real sobre el terreno de que eso ha sucedido, pues es cada uno depende de lo que se quiera creer. Yo lo que sé seguro es que si esto sucede al revés, si este ataque se da contra Ucrania, contra el presidente Zelensky, no habría ninguna duda por parte de la comunidad internacional en general, y con comunidad internacional me refiero a países otanistas, de que eso es así, de que eso ha sucedido y de que ese ataque no habría ningún atisbo de duda de que es real. El problema es que como ha sucedido con Rusia, pues son más, como digo, recelosos de creérselo. Aquí, pues ya cada uno lo que quiera opinar. De hecho, aquí, por ejemplo, Descifrando la Guerra no se quiere, que al final es lo correcto, pero no se quiere aquí pisar los talones y dice supuesto, presunto, etcétera. Vamos a ver las imágenes primero, antes que nada. Fijaos esa columna de humo que sale. No se ve bien porque está borroso, el vídeo es de mala calidad, pero hay una columna de humo que sale desde el techo del Kremlin que corresponde a ese supuesto ataque que se habría hecho con drones para intentar atentar contra la vida de Vladimir Putin. Aquí hay un vídeo más esclarecedor, ¿de acuerdo? Fijaos.
yo sí que voy a decir que, a ver, como ataque flojo. O sea, realmente daña superficialmente la estructura del Kremlin y tampoco... No sé si es que ahí estará el despacho de Putin o... No lo sé, pero yo imagino que no, simplemente con ese ataque es muy extraño que tu pretensión sea acabar con la vida de absolutamente nadie. La cúpula del Kremlin quedó en llamas tras el supuesto ataque con drones ucranianos la pasada madrugada. Veamos. Claro, ahí también una cosa es que las imágenes sean reales o no, que bueno, aparentemente son reales, pero yo realmente tampoco tengo ninguna, no sé, ciencia cierta, ni tengo ninguna posibilidad de comprobar que lo sean. El problema es el hecho de demostrar si ha sido provocado o no ha sido provocado por el gobierno de Ucrania, que ya veremos porque se ha pronunciado al respecto, ¿de acuerdo? El secretario de prensa del gobierno ucraniano ha dicho que no tienen información sobre esos supuestos ataques, ya que ellos realmente no tienen medios o fuerza a su disposición para hacer eso, sino que todos están centrados en la liberación de territorios ocupados. También es una línea de defensa mediática muy simple y muy lógica en este caso. En caso de que lo hubiera hecho Ucrania, yo, como también pues licenciado en comunicación al final, eh, utilizaría una táctica similar. Como al final no existen pruebas fehacientes de que haya sido yo, simplemente digo que o no tengo los medios o los recursos, o todos ellos están, ya que estamos en una situación de guerra, en otro lado. Y al final o están siendo utilizados para otros fines, como en este caso la liberación de esos territorios ucranianos ocupados. Eh, Poco más aquí. Al final es una línea de defensa bastante lógica por parte del secretario de prensa del gobierno de Ucrania y ya te la puedes creer o no. Realmente un ataque con un dron tampoco es un despliegue de medios increíble y no creo que dicho ataque con drones suponga que haya menos capacidad militar en el frente. De hecho, no. O sea, simplemente ahí como se ve se utiliza un dron que daña superficialmente la estructura del Kremlin. Tampoco es un gran despliegue de medios. También por eso no veo muy lógico que el gobierno ucraniano, si de verdad quiere atentar contra la vida de Putin, lo haga de esa forma. Además de que me parece un poco un suicidio. Ucrania ha tardado mucho en atacar en territorio ruso. Tardó en hacer un ataque a distancia dentro de territorio ruso. Por tanto, no creo que en pocas, o en algunos un par de meses, o es que no recuerdo cuándo fue que lo hizo, creo que hace un par de meses, no creo que en un par de meses pase de realizar sus primeros ataques en territorio ruso a directamente atacar el Kremlin para atentar con la vida de Putin. Es una evolución poco lógica, creo yo, de los acontecimientos de la guerra. A lo mejor me equivoco, porque al final yo no tengo conocimientos en el tema bélico, no sé cómo funcionan las tácticas de guerra, pero ni veo lógico un ataque tan pequeño para intentar acabar con la vida de Putin, ni veo de lógica intentar acabar con la vida de Putin a estas alturas de la guerra y cuando hace poco que has empezado a hacer incursiones en territorio ruso, la verdad. Zelensky más de lo mismo, ha negado el ataque con drones al Kremlin, ha dicho que no atacamos a Putin ni Moscú, luchamos en nuestro territorio, no tenemos suficientes armas para ese tipo de ataque. También, bueno, todos yendo a una con ese discurso. We don't attack Putin or Moscow. Nosotros no atacamos a Putin o a Moscú. We fight on our territory. Nosotros luchamos en nuestro propio territorio. We are defending our villages and cities. Que están defendiendo sus propias ciudades, vaya. Lo que ha dicho eso. Villages and cities. We don't have, you know, o cities o citizens, no sé si ha dicho ciudades o ciudadanos, enough weapon for this. que no tienen suficientes armas para eso. That's why we don't use it Y eso es por lo que no lo usamos anywhere. For us, that en ningún sitio, de ninguna forma que no sea para nosotros. is the deficit. We can't spend it. And we No podemos gastarlo y nosotros no podemos... didn't attack Putin. Bueno, perdón, nosotros no podemos usarlo y nosotros no atacamos a Putin.
we'll leave it to tribunal. Nosotros se lo dejamos a... Uy, eso último no lo he entendido. It to tribunal. Lo dejamos a un tribunal. Creo que ha dicho tribunal. Es que tiene un acento un poco raro. To tribunal. Creo que sí, creo que dice que se lo dejan a un tribunal. De hecho es que Putin, como sabemos, está en búsqueda y captura internacional. Y de hecho en la última reunión de los BRICS, eso creo que no lo tengo puesto, pero voy a buscarlo ahora mismo. Vale, BRICS, Putin, voy a poner captura internacional. Hicieron un... Mira, aquí está. Sudáfrica le pidió a Putin que no asistiera a la cumbre de los BRICS, ya que en caso de que lo hiciera, pues tendría que verse obligado a arrestarle. ¿De acuerdo? O sea, para que se vea que quizás a eso a lo que se refiere Zelensky cuando dice que se lo dejará a un tribunal. ¿De acuerdo? En cambio, Ucrania sí que está atacando a Rusia en ciertos aspectos, en ciertos momentos, como por ejemplo contra depósitos de combustible rusos, ya que, como podemos ver, se contabilizan hasta 6 ataques, o se contabilizaban se han contabilizado en las últimas horas, contra depósitos de combustible rusos, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver el mapa. Recordemos, esto es Ucrania, las regiones bajo control ruso, ¿de acuerdo? Que son Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Kharkov, y los impactos en dichos depósitos de combustible, ¿de acuerdo? También ha habido bombardeos rusos sobre posiciones del ejército ucraniano, en este caso en Berislav, la región de Gerson. Así que aquí ya un poco la noticia de Putin, de lo que uno ya quiera pensar, de si se ha atentado contra su vida, que si no, yo tengo claro que esto va a ser como todo. Los más pro-otanistas o pro-Ucrania, por así decirlo, van a pensar que es todo fake news por parte del gobierno ruso, van a hablar siempre de presunto ataque, y que si fuera al revés, pues no tendrían absolutamente ninguna duda y afirmarían sin necesidad de contrastar. Me parece triste en ambos casos. Evidentemente, al final, tanto Rusia como Ucrania están utilizando formas de manipulación e intentos de crear odio hacia su enemigo y pues que la gente empatice con su causa. Es lógico y es lo que se hace en absolutamente todas las guerras. Yo eso no lo critico porque es de lógica. En una situación como la guerra, pues al final hay ciertas formas correctas de hacer las cosas que se suprimen, por así decirlo. Pero bueno, luego tampoco se puede ir de digno si en unas ocasiones se contrastan las cosas y en las otras no. Y ya hablando al campo de batalla, de nuevo, recordemos que la ciudad de Bakhmut, que había quedado totalmente arrasada, de hecho es que ahora mismo es básicamente escombros, estaba siendo controlada principalmente por Rusia, que de hecho es la que estaba realizando un avance continuo por el territorio. Pues resulta que al final varias fuerzas militares han informado de contraataques ucranianos en la zona sur de Bakhmut que han hecho retroceder al grupo Wagner. Es decir, que a pesar de que en la primera ofensiva Rusia parecía ser que se estaba haciendo con la gran mayoría del territorio o que sus ofensivas estaban siendo más efectivas, el gobierno ucraniano ha conseguido contrarrestar esas ofensivas rusas y hacerse con parte del territorio. Y muy importante el tema de destacar que aquí hay gente del grupo Wagner, recordemos que son mercenarios al servicio de... Bueno, quien los contrate básicamente, que en este caso es el gobierno de Rusia. Es una
Al final realmente es un grupo de defensa o como quiera llamarse, pero a efectos prácticos son mercenarios. ¿De acuerdo? No es lo mismo estos mercenarios que la gente que va de otros países a apoyar a Ucrania, por ejemplo, o a Rusia incluso. Es decir, si yo me alisto para apoyar a Rusia porque yo creo que Ucrania está llena de fascistas y de nazis, o lo que quiera creer, o porque creo que esas partes de Ucrania deberían ser rusas, o porque creo que la población rusa o rusófila estaba siendo maltratada en Ucrania, pues yo me alisto en el ejército ruso por una motivación ideológica, y eso no es que yo sea un mercenario. Ahora, si yo formo parte de un grupo paramilitar extraño o cuerpo, fuerza de seguridad, como quieras llamarlo, privado, y a mí el gobierno de Ucrania me contrata, o el gobierno de Rusia me contrata para pelear a su lado, pues evidentemente eso sí que me convierte en mercenario. Por tanto, toda esa gente que se está listando en el ejército ucraniano porque, pues al final bueno, a las noticias que a nosotros nos llega, que son principalmente de gente que se alista desde países occidentales, por así decirlo, lo hacen por un motivo ideológico y no son mercenarios. Esos españoles, esos alemanes, esos fineses, esos lo que sea, estadounidenses, que se alistan al ejército ucraniano, no son mercenarios, son voluntarios, que también se puede criticar o no se puede criticar, podemos estar más o menos de acuerdo con que se debería de limitar la entrada de extranjeros a ejércitos de otros países. Yo ahí ya no me meto. Pero no es lo mismo que a ti te contraten directamente por parte de un gobierno, como en este caso sería el gobierno de Putin, para que luches del lado de las tropas rusas, o bueno, para que hagas acciones ofensivas o militares en favor del ejército ruso. Lo digo porque me he visto muchas veces eso de, sí, el grupo Wagner, mercenarios, pero ¿y los que han ido a luchar a Ucrania desde otros países? Hombre, lo mismo no es. Que no digo yo que estén, bueno, sí, como mejor está mejor. Vaya, pero que no te lo voy a defender yo. Yo jamás en la vida iría a luchar ni por, bueno, ni por mi país ni por ningún otro. Pero no es lo mismo. Hay una diferencia, que podemos estar en contra igual, pero hay una diferencia. Por tanto, de momento, a pesar de que sabemos nosotros que la guerra se ha enquistado mucho, ha habido un parón en gran parte por culpa del invierno que ha hecho que los avances sean excesivamente lentos y que casi que no se muevan las fichas del tablero. A pesar de eso, ahora sí que parece haber avance por parte del ejército ucraniano en esa zona de Bakhmut, que lleva siendo zona de guerra muchísimo tiempo y que, como yo ya decía antes y recordemos, es una ciudad que ha quedado totalmente arrasada y ahora es puros escombros. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí tenemos otra forma de ver el mismo mapa. Aquí es Bakhmut, que está siendo zona de batalla total, y el control ruso el rojo y el avance ucraniano lo azul. Y aquí vemos como Ucrania por aquí le está comiendo la tostada a Rusia, y el resto de lo blanco evidentemente también es territorio ucraniano. Y por último, aquí quiero dejar países que han votado a favor de la resolución de la ONU que califica a Rusia de país agresor. Esto es en Latinoamérica solo. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Paraguay, Panamá y Uruguay han votado a favor de esa resolución de la ONU que se votó para declarar pues a Rusia país agresor. No es el único que ha votado, eso luego lo veremos. Y por cierto, he metido de última hora esta noticia, y es que el First Republic Bank, esto os iba a enseñar lo de, aquí está, bueno, lo enseño en un momento y luego vemos lo del First Republic Bank, que es que Armenia ha votado también que Rusia es agresor, y veremos luego porque le ha causado bastantes problemas. Antes de eso, quebró hace poco el principal banco de Silicon Valley, que bueno, básicamente era un banco para startups. Recordemos esas empresas, ¿cómo decirlo? Las startups son más empresas relacionadas con el ámbito tecnológico, muchas veces pues de las nuevas tecnologías, que buscan innovar en cierto sentido, o que trabajan pues no con
¿cómo decirlo? O no desarrollan empresas tradicionales, sino que son pues ligadas al final, como digo, a la tecnología, ya que Silicon Valley, pues al fin y al cabo es el lugar por excelencia del desarrollo tecnológico en el mundo. Y recordemos que quebró, tenía un gran volumen de clientes, manejaba una cartera considerablemente importante. Y es que ahora directamente el First Republic Bank, que es uno de los principales bancos de Estados Unidos, quebró. Y JP Morgan Chase, que es otro banco estadounidense, es el que lo ha adquirido. Pero la cuestión es que se ha vuelto a derrumbar un gran banco estadounidense. Aquí había un hilo recordemos que el Credit Suisse estuvo al borde de la quiebra, sí que quebró el Deutsche Bank. Ahora mismo recuerdo si quebró el Deutsche Bank, que sí que quebró un banco holandés importante, lo vimos también. Y bueno, al final que en Estados Unidos parece que la banca vuelve a desmoronarse. Ahora mismo tienen tipos de interés que se han vuelto a subir, son altos. Y yo he leído, pero tampoco tengo ni idea, y porque tampoco controlo tanto de los sectores financieros, bancarios, que están al nivel de cuando quebró Lehman Brothers, que recordemos que era también una entidad bancaria de una importancia capital, que por haber acabado quebrando, pues fue el principio de ese efecto dominó que hizo que cayera el sistema bancario casi a nivel global, vaya, y provocó una crisis que se extendió desde Estados Unidos a casi todo el mundo, incluyendo Europa, incluyendo España, que recordemos que en 2008 lo sufrimos de mala manera. Y ahora sí que vamos de nuevo a la guerra de Ucrania. Esto es que lo había metido de última hora y me parecía muy importante porque al final no me he dado tiempo a leer tanto sobre qué ha pasado con el First Republic Bank, por qué ha quebrado exactamente, qué puede acarrear, pero sí que, pues, al ser uno de los principales bancos del país más importante hoy en día del mundo, pues será necesario comentarlo. Buenas noches, saludos desde la Guayana Francesa. Pues buenas noches y saludos también desde aquí, desde España, que aquí nos movemos. La Guayana Francesa, que por cierto sigue siendo territorio francés, está ubicado en Sudamérica y eso hace que Francia también tenga frontera con Brasil. Por ejemplo, de hecho, Francia, la frontera más grande que tiene es con Brasil, porque recordemos que Francia sí tuvo colonias al estilo moderno. Bueno, España también, realmente tuvo la Guinea Ecuatorial, pero realmente con el resto de territorios que se le dicen que fueron colonias, yo lo voy a entrar aquí a decir también si fueron o no fueron, no mantiene esa relación postcolonial que sí mantiene Francia con el resto de sus países. Recordemos que Francia, entre otras cosas, es tan rica y tiene tanta calidad de vida porque sigue explotando a países que fueron sus colonias, y en este caso pues sigue teniendo un territorio en Sudamérica que de facto es suyo. Seguimos. Armenia ha votado que hay una resolución de la ONU, de acuerdo, que calificaba a Rusia de agresor, lo que hemos visto antes con Latinoamérica, por ejemplo. Otros países como Irán o Azerbaiyán se han abstenido. Recordemos que Azerbaiyán está en el equivalente a la OTAN, pero que tienen países que son ex repúblicas soviéticas. Nunca recuerdo cómo se llama. OCST. Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, perdón. De acuerdo, recordemos que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva es un equivalente a la ONU, pero de diversos... Fijaos. Miembros actuales: Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán. Antiguos, pues no, Azerbaiyán ya no está, perdón, me he confundido, pero bueno. Son estos, que muchos de ellos, por ejemplo, Tayikistán y Kirguistán están a palos desde hace mucho tiempo, y Armenia... en teoría tiene que ayudarle Rusia con Azerbaiyán, pero ya sabemos que de eso hace poco. Seguimos con lo que estábamos. Ha votado en contra, y que eso que ha tenido como resultado que Rusia ha cortado el suministro de gas a Armenia. Al final esta es pues, otra forma de presión. Rusia no es la única que la utiliza, estas medidas de presión.
No quiero decir, no es una práctica exclusiva de Rusia, pero bueno, sí que es cierto que ha sido como condenas mis acciones, siendo yo tu suministrador de gas, pues te corto el grifo. No sé tampoco Armenia por qué se meten estos fregados, porque al final Armenia dentro de la OTSC, sí, Organización de Trato de Seguridad Colectiva, la OTSC, Rusia es su gran valedora, la que más puede interponer paz entre Azerbaiyán y Armenia, a pesar de que últimamente no estaba haciendo su función correctamente. Rusia no estaba logrando ese entendimiento entre Azerbaiyán y Armenia como lo había logrado en otras ocasiones. Y no sé por qué se meten estos fregados, porque Rusia es su principal valedora, como digo, en su disputa contra Azerbaiyán dentro de la OTSC. Y además era su suministrador de gas. Así que tampoco lo acabo de entender. Corte de gas, aquí nos lo comenta de Political Room, que ha suspendido Rusia el suministro de gas a Armenia utilizando el típico pretexto de operaciones de mantenimiento del gasoducto. ¿De acuerdo? Se ve demasiado pequeño, no puedo verlo más grande, pero bueno. The Political Room lo dice que Armenia suplía más del 80% de sus necesidades energéticas gracias a Rusia. Por tanto, parece ser que Armenia se escora más hacia el lado otanista, por así decirlo, y quiere alejarse de esa influencia de Rusia. No sé hasta qué punto le puede beneficiar porque tampoco creo yo que a Armenia vayamos a hacerle mucho caso desde Europa porque no es un activo de gran importancia realmente. En su pugna con Azerbaiyán ha salido perdiendo a lo largo de los años. Armenia no se ha hecho más rica, Azerbaiyán sí se ha hecho más rico y más poderoso. Tiene todas las de ganar y recuperar Nagorno-Karabaj. Y tampoco le vale mucho la pena ni a la OTAN, ni a la Unión Europea, ni a nadie meterse un poco por en medio y ayudar a Armenia, porque de Armenia no va a sacar nada, porque recordemos, nosotros por ejemplo estamos ayudando a Ucrania porque de Ucrania podemos sacar cosas, podemos debilitar a Rusia. Armenia, aunque se considere o la Unión Europea considere que Nagorno-Karabaj tiene que ser territorio armenio, es legítimamente armenio o lo que sea, y hablo de la Unión Europea, la OTAN, da igual, no van a ayudar a Armenia, porque no vale la pena. Y si no puedes sacar rédito, no vas a ayudar a nadie. Así que aquí se complica Armenia, en el suministro de gas le queda recortado, se aleja cada vez más de Rusia. Ya el año pasado, bueno, realmente no fue hace un año, fue hace unos 8 meses o así, porque fue creo que agosto de 2022, ya hubo una manifestación grande en Armenia creo que fue agosto, pero a lo mejor fue mayo, o a lo mejor fue noviembre, yo no sé. Hubo una manifestación grande para que saliera de la OTSC, Armenia, así que poco a poco parece que se sigue alejando de Rusia. Y es que también es importante recordar que esto aquí no lo hemos dado porque yo llevaba sin hacer directo meses. Recordemos que Azerbaiyán instaló un puesto de control en una ruta que une Armenia con Nagorno-Karabaj. La ruta empezaba por L. Lachin. Era el corredor de Lachin, que es una carretera que es por la que... Bueno, una carretera, un estrecho, un paso, pues... que hay una carretera, evidentemente, por donde vía terrestre circulan los vehículos desde Armenia hasta Nagorno-Karabaj. Porque recordemos, voy a poner aquí un pequeño mapa Armenia, Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj está dentro realmente de lo que es Armenia. Que no. Vale. Recordemos, o sea, Armenia es esto de aquí. ¿De acuerdo? Y realmente esto es Nagorno-Karabaj y no están unidos, aunque lo parezca. No sé si puedo aquí aumentar. Pues no me deja aumentar mucho, la verdad. Pero bueno, están separados. De hecho, aquí pone Corridorul Lain. No sé en qué. Turcia. Esto. Está en rumano. Porque esta cosa aquí es. Pues está en rumano. Pero no. Pues corredor de la Chin, ¿vale?
es lo que une Armenia y Azerbaiyán, porque realmente, perdón, Armenia y Nagorno-Karabaj, porque realmente está dentro de Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj, ¿vale? Así que sin ese corredor, pues, o con ese corredor controlado por Azerbaiyán, se complican mucho las cosas para la gente de Nagorno-Karabaj. No sé cómo acabará la cosa, pero está bastante mal. Al final, Armenia cuenta cada vez menos con Rusia para que la defienda. Azerbaiyán es más poderosa que Armenia. Al fin y al cabo, aunque nos parezca justo o no, de jure, aunque no de facto, es decir, sobre la ley, aunque no pase luego en la vida real, Nagorno-Karabaj es territorio de Azerbaiyán. No está, porque no está reconocido como territorio por ningún país, como territorio autónomo, o quizás por Armenia, o no lo sé, pero no tiene un reconocimiento, si lo tiene, ínfimo. Tiene todas las de perder. Azerbaiyán, como digo, se ha hecho más fuerte, tanto a nivel internacional como militar. De hecho, Azerbaiyán también controla parte del paso de gas a Europa. Por tanto, no vale la pena mucho para los países. No es demasiado buen negocio tocarle un poquito la moral, por así decirlo. Y pues no, tampoco se puede decir mucho más, que Armenia cada vez lo tiene más complicado. Y cuando empieza a perder apoyos internacionales, países que no estén tan dispuestos a defender su causa, porque sí que tiene algunos aliados internacionales importantes, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo, siempre han sido amigos más o menos. También hay una diáspora armenia muy importante repartida por el mundo. Pues cuando vaya perdiendo apoyos internacionales poco a poco, al final Armenia dejará de poder defenderse de la misma forma, y Azerbaiyán acabará haciéndose de nuevo con Nagorno-Karabaj. Y eso es lo que pasará. Y seguramente, a ver, si hacen la práctica que hacen otros países como Israel, por ejemplo, o Marruecos, harán una sustitución poblacional en Nagorno-Karabaj, quitarán armenios y pondrán azerís, y ya está. De acuerdo, la medida, según anunció Bakú, busca evitar el transporte ilegal de personas y armas desde territorio vecino. Bueno, también puede ser una excusa como cualquier otra para simplemente controlar ese paso, ese corredor y punto. Pero bueno, saltamos de Armenia y Azerbaiyán, un conflicto que tenemos ya bastante visto, al de Francia, que es relativamente reciente, pero siguen las protestas. Llevan como 2 semanas de... 2 semanas digo yo. Llevan como un mes casi de protestas. Harán 3 semanas, yo creo, ¿no? No lo sé. Bueno, en verdad, porque yo esto lo he tratado, y si yo no hago desde hace un mes los directos, pues no lo sé. Comentaba Berito Kid que estaba en la Guyana Francesa. Pues aquí, Guyana Francesa no, pero Francia europea, sí. Más de 400 agentes heridos y 500 detenidos en Francia es de momento el saldo que hay de esta serie de protestas que se ha hecho por el anuncio del gobierno francés de retrasar la edad de jubilación. De acuerdo, creo que es de los 62, 63 años, pero está a los 64, creo. Sé que la edad de jubilación más baja de Europa la tiene Francia. Es un privilegio muy bueno del que gozan. Y quería retrasarlo 1 o 2 años el gobierno. Y ahora no recuerdo exactamente, será pues eso, 1 o 2 años. Creo que no sé si se jubilarían a los 64. Y empezaron a hacer protestas, y muy duras, alrededor de todo el país. Y estos pues son el balance de agentes heridos y detenidos que hay de momento. Vamos a ver un poco la población. En Francia, unos 406 policías resultaron heridos durante las manifestaciones del 1 de mayo en todo el país. Además, unas 500 personas fueron detenidas en los altercados, según el último balance del Ministerio francés de Interior. Cientos de miles de manifestantes participaron en las tradicionales marchas del Día del Trabajador para protestar contra la reforma del sistema de pensiones decretada por el presidente Emmanuel Macron. En Francia, unos 400... Buenas tardes, dice Marazul 9. Buenísimas tardes. Aquí nos has pillado hablando un poco de las protestas de Francia. También Francia tiene un historial más grande de altercados contra, vamos a decir, uso de la fuerza contra la autoridad y contra el gobierno
en respuesta a medidas que no placen o no son de agrado de la población en general, lo cual está muy bien. Tiene una capacidad de movilización que ya me gustaría a mí tenerla en España, la verdad. ¿De acuerdo? Después de jornadas de protesta, o sea, no ha sido solo ahí, también vemos que por el Día del Trabajador, el 1 de mayo, se organizaron y se movilizaron por toda Francia. ¿De acuerdo? Y en algunos casos acabaron con fuertes disturbios, como este en París, que los manifestantes lanzaron cócteles molotov a la policía. No, no se andan con chiquitas en absoluto. Recordemos que el gobierno francés sigue firme en su medida y en su intención de no retrasar la edad en retrasar la edad de jubilación, a pesar de que está habiendo protestas fortísimas, como vemos. Y por último, vemos aquí el incendio de la Plaza de las Naciones en París. Très importante de ce côté, que c'est dans le forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes pour essayer. Fijaos, todo eso, un incendio en una plaza de París debido a las protestas causadas por los manifestantes que, como digo, no quieren que se retrase la edad de jubilación. Una capacidad de movilización que ya me gustaría a mí en España y que la verdad es que da bastante envidia. Siguen las protestas en Francia, el gobierno sigue firme en su decisión y de momento ahí las cosas no se mueven. Ya vimos hace un mes aproximadamente, en el último directo, todas estas imágenes, vimos muchísimas más, vimos de otras ciudades, de las protestas de los manifestantes y de todos esos altercados. Y de aquí saltamos de Francia, de nuestro vecino del norte, a nuestro vecino del sur. Y no me refiero a Gibraltar, al Reino Unido con Gibraltar, sino un poquito más al sur, a Marruecos. Y es la pregunta que tenemos todos. ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? Esto sé que ya tiene una semana aproximadamente, pero pues me gusta rescatarlo porque aquí hemos hablado muchísimo de las extrañas decisiones que toma el PSOE, de las actuaciones del gobierno que no tienen mucho sentido respecto a Marruecos, cambiar su posición sobre el Sáhara, ceder el espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos, lo permisivos que son ¿cómo decirlo? Lo mansos que son respecto a todas las decisiones y todas las declaraciones que hacen desde el gobierno marroquí. Y es que aquí vamos a ver lo que decía Yolanda Díaz de Marruecos. Y a mí me interesa sobre todo el final. Así que vamos a saltar un poco de vídeo. Fijaos lo que dice al final. 16.000 trabajadoras que vienen todos los años a trabajar a la fresa, a Huelva. ¿Qué te quiero decir? Que trabajo con Marruecos todos los días. No sé si me explico, pero y que es nuestra frontera sur, y claro que sí. Ahora bien, Marruecos también es lo que es, ¿no? Por ser una dictadura. Bueno, se ha escuchado, ¿verdad? Le dicen, sí, claro, propaganda, sí. Le dicen, dice ya, Marruecos también es lo que es. Y cuando Jordi le pregunta, ¿y Marruecos qué es? Ella contesta, una dictadura. Esto no sentó absolutamente nada bien en Marruecos y tampoco en el gobierno de España. Sentó tan mal, de hecho, que delante de las Naciones Unidas, a los 2 días, como dice aquí Taleb Ali-Salem, ella tuvo que decir que le agradecía a Marruecos. Si sigue pensando que Marruecos, que es un Estado miembro, es una dictadura, o si se retracta usted de esa opinión. Muchas gracias. Lo que quiero decir, justamente porque hoy estoy en la ONU, que le quiero dar las gracias a Marruecos porque ha defendido y ha acompañado no solo al gobierno de España, sino al resto de los países en el apoyo a esta resolución. Creo que hoy sí es un día de agradecimiento. Marruecos nos ha acompañado. Por tanto, hoy quiero dar las gracias. Si sigue pensando que Marruecos, que es un Estado...
tremendísima retirada de cable de la señora Yolanda Díaz. Yo no sé qué le debe el PSOE a Marruecos, pero ya vemos que ella simplemente no, yo entiendo que es una declaración dura, pero califica a Marruecos como dictadura y a los 2 días tiene que disculparse y tiene que reiterar que agradece a Marruecos. Es una absoluta vergüenza que no haya no haya libertad de expresión. No es solo también, diré, el PSOE, porque hubo un alto cargo del PP, y es que no recuerdo ahora cuál fue, que saltó a quejarse muy airadamente, muy soliviantado, porque Yolanda Díaz había calificado a Marruecos de dictadura. El PP también es muy blando con Marruecos, eso sí, no al nivel del PSOE. Me encantaría saber qué está sucediendo allí. Me encantaría saber la respuesta a esa pregunta que tanto se repite en nuestro panorama político, que es la de ¿qué le debe el PSOE a Marruecos? No lo entiendo y no lo puedo entender. En teoría, ella, ahora que está en su nuevo proyecto político, Sumar, que es lo que hacía falta, un nuevo partido de izquierdas, porque no había suficientes de diferentes colores, sí defiende la liberación del Sáhara Occidental, pero igual que en teoría lo defendía el PSOE hace 10 años, igual que en teoría lo defiende Podemos, etcétera. Lo que pasa es que una cosa son las palabras y otra cosa los hechos, cuando ya tienes poder para ejecutar aquello en lo que en teoría crees. Yo no lo sé. Me parece muy fuerte, pero más fuerte aún me parece la información que saltó poco después. Y es que resulta que Marruecos pidió destituir a González Laya, de acuerdo, una ministra, y Sánchez la cesó 7 días después. Es decir, que Marruecos ya ha llegado a un punto en el que te quita y te coloca ministros. O bueno, no te coloca, pero al menos te dice qué ministros no puedes tener en tu gobierno. Fijaos hasta dónde llega el poder de Marruecos, hasta dónde tiene hundidas las raíces dentro del gobierno de España. No es un país especialmente poderoso, de hecho tiene peores alianzas que tú, aunque es verdad que es muy amigo de Estados Unidos y eso hace mucho, pero es un país más pobre que tú, es un país que en teoría no tiene mejores alianzas internacionales que tú, porque tú estás en la puñetera Unión Europea, y aún así te baila el agua de una forma increíble. No sé qué le debe el PSOE a Marruecos o no sé qué le debe España a Marruecos. Pero es una barbaridad que Marruecos llegue al punto de poder cesar a una ministra española. Es una barbaridad sin precedentes. Y no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Pero bueno, al final tampoco es una historia nueva. Sabíamos de lo que en el PSOE son vasallos con Marruecos. Pero tanto, a mí me sorprende, la verdad. Una cosa es que le tengas miedo a Marruecos porque te puede abrir el grifo de inmigrantes, porque, no sé, con el tema de las aguas y la propiedad territorial en el mar, etcétera, pues te puede tocar un poco las castañas. Puede ser, no lo sé, pero tenerle tanto pánico que te quite y te ponga ministros es de un sinsentido espectacular. Y bueno, la respuesta sigue en el aire. ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? Y ya pasamos con noticias de menos calado y de menos importancia. Hoy era un día bastante light, la verdad. Y después de un mes sin hacer directos, tampoco me parece mal. India ha superado finalmente a China como el país más poblado de la Tierra. Esto ya se barruntaba que pasaría en los próximos días o las próximas semanas, desde hace poco. Y ahora, teóricamente, la India tiene 1.429 millones de habitantes y China 1.426. Ya los siguientes están a una distancia muy grande: Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Nigeria. Que esto nos viene muy bien para ver que los principales países con musulmanes, o sea, los países con más musulmanes, no son países árabes. Porque tanto India como Pakistán, como Indonesia, como Nigeria están en el top 5 de países de musulmanes dentro de sus fronteras, y ninguno de ellos es árabe. Y por aquí no aparece Irán,
pero también está, creo que es el que completa el top 5. Así como dato innecesario del día. Vemos que está repartida la población, pues como en la mayoría de territorios, hay zonas muy habitadas, zonas menos habitadas, tanto en China como en la India. De hecho, China, que es todo esto, si nosotros la cortamos por aquí, toda esta zona que es más montañosa prácticamente no está poblada, 6% de población. Y todo lo que está más cerca de la costa ya tiene una población mucho más grande. Sobre todo vemos Shanghái, Tianjin, Pekín, que están cerca de la costa, y tienen Shenzhen, Cantón, que tienen la mayoría de la población. Pues aquí Pekín 19 millones, Shanghái 22 millones, Cantón 20 millones, están todos cerca de la costa. Suele pasar que cerca de la costa hay más población, pero vaya, y la India pues tampoco es una excepción. Al final la población se concentra principalmente cerca de la costa y en alguna ciudad quizá aislada. En España pasa al final lo mismo, excepto Madrid, porque es el centro político y económico de España y está justo en el centro de la península, pero lo que hay alrededor del Madrid es la España vaciada, y luego ya los núcleos industriales de País Vasco, Cataluña, también la zona de Valencia está relativamente bastante poblada, y todo lo que cuanto más se acerca a la costa es más probable que esté poblado. Así que ahora ya lo sabemos, China, que llevaba desde que yo tengo uso de razón siendo el país más poblado del mundo, pues ahora ha sido superado por la India. Fijaos, la mitad del planeta vive aquí. Entre Indonesia, China, India, Filipinas. Y esto también es Indonesia, porque esto, Yakarta es Indonesia, Manila es la capital de Filipinas, pues ya está. Filipinas, Indonesia, India y China concentran a la mitad del mundo, solo aquí. La mitad de la población mundial. Y aquí dice que India es un tercio de grande de lo que es China. Fijaos, India es esto. Y China, todo esto. Para que las fronteras se ven también como yo te diga que se ven. Pero bueno, la India tiene más población con la tercera parte de territorio. Es que la franja esta de India en densidad de población es una auténtica locura. Y Delhi, o sea, Nueva Delhi, habrá crecido. Vemos las metrópolis superpobladas, la mayor Tokio con 39,1 millones de habitantes, después Yakarta 35,4, y Nueva Delhi es la tercera con prácticamente 32 millones. Manila, Sao Paulo. Tenemos que llegar al quinto, a Sao Paulo, que tiene 22,5 millones de habitantes, para salir de Asia. Y luego volvemos a entrar en Asia 3 veces seguidas, con Seúl, Bombay y Shanghái. Luego hay ante Ciudad de México, luego Cantón, Nueva York, El Cairo, Pekín, Calcuta y Moscú. Casi todas asiáticas. 2 en el continente americano, en Sudamérica y Norteamérica, respectivamente, Sao Paulo y Ciudad de México. Bueno, y Norteamérica también, Nueva York, perdón. Y África solo El Cairo, interesante. Y la única europea, Moscú, con 17,7 millones de habitantes. Bastante interesante este gráfico. Y aquí pasamos a otro tema radicalmente distinto, también sin mucha importancia, pero como a mí me gusta reírme, y con esto me he reído un poco, la verdad, pues vamos a verlo. Y es que cuando comenzó la burbuja de los NFTs, yo tenía claro que tenía que acabar estallando. ¿De acuerdo? Al final, la tecnología NFT, por lo menos tal y como estaba planteada en un inicio, yo no digo porque al final tampoco entiendo de tecnología, yo no entiendo realmente prácticamente nada, pues podía tener aplicaciones en el futuro si se desarrollaba de otra forma muy útiles. Yo no digo que no, porque al final yo soy bastante, como digo, ignorante en ese sentido. Pero lo que a mí se me planteaba, desde lo que mi conocimiento me permitía comprender de lo que era un NFT y para lo que me valía, me parecía una absoluta estupidez. Y creo que los famosos se subieron al carro porque vieron, evidentemente, algo que poder explotar y con lo que poder... ahora va a salir el verbo. Cuando compras algo para esperar que tenga más valor en el futuro, especular, no me salía.
y con algo con lo que poder especular, pues evidentemente se subieron al carro, ellos y muchísimos. Y hubo un tweet que se vendió por 2,6 millones de dólares, o sea, 2.600.000 dólares, y que ahora no vale ni 300 euros. Aquí no se puede seguir leyendo porque hay que suscribirse. Pero la cuestión es que no es al único que le ha pasado. Hay muchísimas noticias de que los NFTs han explotado. Recuerdo que Willy Rex dijo que fueran a él cuando explotara la burbuja de los NFTs, porque eso era el futuro y no sé qué. Mucha gente compró siguiendo sus consejos y luego Willy Rex dijo, bueno, es que de los errores se aprenden. Sí, y de especular también se aprende. Muy bien, al final se llenan los bolsillos y punto. Esto de aquí es con lo que vamos a acabar, más inteligencia artificial. Solo quiero dejar esto aquí porque también hablamos en el último directo o en el anterior, no recuerdo, de la inteligencia artificial y de su posible aplicación en el futuro para fake news. Lo vimos con fotos de Trump, que parecía que salía Trump detenido por la policía y eran fotos falsas y eran increíblemente creíbles e increíblemente bien hechas. Pues aquí han hecho una canción con inteligencia artificial simulando la voz de Drake, ¿de acuerdo? Y se ha eliminado por su realismo. Yo ya he visto ciertas canciones, por ejemplo, creo que fue con Duki, que es un cantante argentino, que hacían que con la voz de Duki cantaba distintas canciones. También pasó con Quevedo, que aquí en España es mucho más famoso, que con la voz de Quevedo hacían que cantara canciones que no eran de Quevedo, y parece que las cante Quevedo tal cual. ¿A dónde quiero llegar a esto? Que si tú replicas una canción con la voz de otro, no pasa nada. Pero que lo que puede pasar es que, por ejemplo, se filtren audios de Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Feijóo, el Rey, quien tú quieras, diciendo cosas que realmente no han dicho, imitando su voz, porque la inteligencia artificial tiene esa capacidad. Y con la inteligencia artificial se puede hacer eso de una forma muy eficaz. Por tanto, tan solo cerrar ese directo con esa simple reflexión y que a partir de ahora hay que tener pues muchísima precaución a la hora de creerse según qué informaciones. Así que hasta aquí hemos llegado, veremos cómo evoluciona lo del Kremlin, la guerra en Rusia, si caen más bancos americanos, si Azerbaiyán hace las paces con Armenia o no, que no va a pasar, y cómo evoluciona también todo el tema de París, y a ver si algún día averiguamos qué le debe el PSOE a Marruecos. Había tardado tanto en hacer este directo porque estoy en pleno proceso de entrega del trabajo de fin de máster y de la memoria de prácticas. Estoy a la vez trabajando, no me da la vida. De hecho, estoy durmiendo las tardes, prácticamente, para trabajar por la noche en el TFM y la memoria, y luego por la mañana trabajar en mi trabajo normal. Así que sí que de verdad que a partir de ahora, en teoría, podré hacer un directo a la semana de nuevo, que serán los jueves, según es mi idea, porque el problema es que mi horario hasta junio o así será variable, pero mi idea es hacer todos los jueves un directo, que ni hay Champions, ni hay UEFA, ni molesta. O sea, perdón, no hay Champions y no molesta. UEFA sí que hay. Así que, nada, o UEFA no hay. Sí, martes, miércoles Champions, jueves UEFA. Bueno, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por estar ahí y ver este directo y por el apoyo, que este canal ha seguido creciendo a pesar de que no he hecho directo. Ha seguido gente siguiéndome, me imagino que por TikTok. Y bueno, alguno también despistado que se cree, y por eso lo digo ahora, que soy el de la quinta columna, ese que habla de conspiraciones, de que si nos fumigan con los chemtrails de los aviones, que si Soros nos mete microchips con las vacunas, y no, a creerte esas mierdas a otro canal, por favor, a este no. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos, si todo va bien, el jueves.